Bienvenidos a este nuevo vídeo. Yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a cómo cambiar el nombre del autor de tu hoja de cálculo Excel, y también vamos a aprender a cómo cambiar la persona que modificó el archivo Excel la última vez. Bien, esto en realidad lo podemos hacer de la siguiente manera. Vamos a ir a la pestaña Archivo, damos un clic en Archivo y vamos a ir acá en Información, a la izquierda, acá dice Información. Damos un clic y quiero que observen, miren, quiero que observen que acá aparece el nombre del autor y la persona que modificó este archivo la última vez. Bien, vamos a poner, a ver, voy a abrir un bloc de notas por acá. En autor, miren, en autor, acá lo voy a escribir un bloc de notas para que lo vean. En autor voy a poner, por ejemplo, el Tío Tech. Bien, y la última, miren, última modificación realizada por, vamos a poner Miguel Vela. Ok, ahí lo tenemos. El Tío Tech en autor y la persona que modificó la última vez el archivo, vamos a poner Miguel Vela. Miren, para el autor lo podemos hacer de la siguiente manera. Acá en User le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar donde dice quitar. Damos un clic en quitar y acá, miren, acá aparece un recuadro para que puedan escribir el nombre. Yo voy a escribir y voy a poner el Tío Tech. Bien, ahí lo tengo. Miren, doy un clic afuera y quiero que observen que ahora en autor dice el Tío Tech. Y luego de eso guardamos el documento. Ok, miren, lo guardamos. O también le podríamos dar archivo, guardar, ¿no? Si ahora nos vamos nuevamente a archivo, nos vamos a información, a la mano derecha nos tendría que aparecer ya el nuevo autor. Esta es una forma para cambiar el nombre del autor. Otra de las formas que podríamos utilizar, otro método, es irnos, miren, a la pestaña archivo, un clic acá, nos vamos a guardar como y nos vamos a examinar. Y aquí vamos a elegir cualquier ruta. Pero quiero que observen, acá está el nombre del archivo, por acá está autores, abajo, miren, acá lo estamos observando, el Tío Tech. Lo borramos, miren, ya lo borré, y podría poner el Tío Tech, miren, el Tío, vamos a poner por acá, el Tío Tech 2022, por ejemplo, ¿no? Le doy en guardar, miren, me pide si deseo reemplazarlo, y le doy en sí. Y ahora sí, si nos vamos nuevamente a archivo, nos vamos a información, miren que ahora ya está el Tío Tech 2022, ¿no? Cualquiera de estas dos formas, no se olviden de guardar el documento, cualquiera de esas dos fórmulas son válidas, ¿bien? Ahora vamos a cambiar la persona que modificó por última vez este archivo. Le vamos a poner Miguel Vela. Miren, esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a ir a archivo. Y aquí sí vamos a tener que ir a opciones, en la última, ¿ok? La última opción. Un clic acá, opciones, les va a saltar esta ventanita y nos aseguramos en estar acá en la categoría general, a la izquierda, general. Y a la derecha vamos a buscar personalizar la copia, acá está, miren, personalizar la copia de Microsoft Office. Aquí nosotros vamos a ponerle otro nombre, por ejemplo Miguel Vela, no la última persona que modificó este archivo, Miguel Vela. Luego de eso, lo único que tenemos que hacer es darle en aceptar. Miren, le damos en aceptar, pero miren, tenemos que hacer una breve modificación, ¿ok? Por ejemplo, le voy a poner, miren, de tal manera, un poco más alto la celda. Y podríamos cambiarle, no sé, de otro color. Bien, ahí lo tenemos. Bien, luego de eso nos vamos otra vez a archivo. Le damos en guardar como. Le damos en examinar. Y podríamos ponerle en escritorio. Pero vamos a poner otro nombre. ¿Ok? Vamos a ponerle otro nombre. Por ejemplo, vamos a ponerle base de datos 2 al final. Le estoy agregando un número 2. Le doy en guardar y listo. Vamos a ver si esto se ha cambiado. Nos vamos a archivo. Nos vamos a información. Y a la derecha, miren, ya me aparece Miguel Vela, tal y como habíamos planeado al inicio, ¿no? Autor, el Tío Tech, y la última modificación, Miguel Vela, y lo tenemos aquí. Bien, eso sería todo. Si tienes alguna duda, si tienes alguna pregunta, como siempre digo, puedes comentar este vídeo para yo responderte. No te olvides de suscribirte a tu canal
el Tío Tech y nos vemos en el próximo video.